La Feria de Abril en Sevilla siempre había sido un momento de alegría y celebración para mí. Las luces brillantes, el sonido de las guitarras y el aroma de las tapas llenaban el aire. Sin embargo, aquel año, la feria trajo consigo algo más que diversión. En medio del bullicio me encontré con el nieto adoptivo de mi esposo. Su sonrisa iluminó un rincón de mi corazón que creía cerrado. Era un joven atractivo, lleno de vida, y su energía era contagiosa. Recorríamos juntos las casetas, disfrutando de la música y el baile. Mientras los demás se sumergían en la fiesta, una tensión sutil comenzó a formarse entre nosotros. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía un cosquilleo que no podía ignorar. Era una atracción inapropiada, una línea que nunca debía haber considerado cruzar. A pesar de eso, no podía evitarlo. En una de las casetas más animadas, él me ofreció un vaso de rebujito. Me reí al aceptar la bebida, era una tradición en la feria. Mientras charlábamos sobre trivialidades, noté cómo sus ojos brillaban con un interés que iba más allá de la amistad. Mi corazón latía con fuerza, y en ese instante me di cuenta de que algo había cambiado entre nosotros. Al caer la tarde nos alejamos del bullicio hacia un rincón más tranquilo del recinto ferial. La música sonaba a lo lejos mientras compartíamos risas y anécdotas familiares. Fue entonces cuando él mencionó a su abuelo con admiración y cariño. Mis pensamientos se nublaron por un momento, me recordé a mí misma como esposa y madre, atrapada entre mis responsabilidades y esta nueva emoción que me desbordaba. Tu abuelo siempre dice que hay que vivir el momento, dijo él con una sonrisa traviesa. Su comentario resonó en mí como un eco inquietante. ¿Vivía realmente el momento? Mis días se habían vuelto monótonos, las rutinas habían eclipsado mi espíritu aventurero. La atracción por este joven despertaba algo dentro de mí que había estado dormido durante años. A medida que avanzaba la noche, decidí regresar a casa antes de perderme en esta nueva realidad. Sin embargo, al despedirnos, él tomó mi mano brevemente y la sostuvo un segundo más del necesario. Sentí una conexión eléctrica entre nosotros que me dejó aturdida mientras caminaba hacia mi hogar. La noche transcurrió en silencio en casa, mi esposo estaba viendo televisión en el salón. Su presencia era reconfortante pero también pesada como una losa sobre mis pensamientos revueltos. La culpa se instaló en mi pecho mientras recordaba su mirada llena de vida y promesas no dichas. A medida que pasaron los días tras la feria, esa breve interacción comenzó a repetirse en mi mente como un eco persistente. La diferencia de edad pesaba sobre mí como una sombra oscura, sabía lo inapropiado que era sentirme atraída por alguien tan joven y cercano a mi familia. Pero cada vez que lo veía durante las reuniones familiares o en los momentos casuales del día a día, esa chispa parecía encenderse nuevamente. Una tarde, mientras preparábamos la cena juntos para la familia, él se acercó a mí para ayudarme con los ingredientes frescos del mercado local. La cocina estaba impregnada del olor a ajo y pimientos asados. Todo parecía normal hasta que nuestras manos se rozaron al alcanzar el mismo tomate maduro. ¿Te gusta cocinar?, preguntó él con curiosidad genuina. Sí, respondí sin poder evitar sonreír ante su entusiasmo juvenil por algo tan cotidiano. El intercambio fue simple pero cargado de significado oculto, había algo más detrás de esas palabras inocentes que ambos sentíamos pero no podíamos verbalizar. Una semana después nos encontramos nuevamente en otra celebración familiar, esta vez era una cena por el cumpleaños de su abuelo. La atmósfera estaba llena de risas y recuerdos compartidos mientras los invitados disfrutaban del banquete típico sevillano, jamón ibérico, gazpacho frío y vino tinto local. Mientras todos estaban absortos en conversaciones animadas alrededor de la mesa larga decorada con flores frescas, yo me perdí momentáneamente observando al joven desde lejos. Había algo en su forma despreocupada de moverse entre los invitados lo que hacía latir rápidamente mi corazón. Cada risa suya resonaba dentro de mí como si fuera música. Fue entonces cuando me buscó con la mirada y sonrió abiertamente hacia mí, ese gesto simple provocó una oleada cálida recorriendo mi cuerpo entero. Intenté apartar la vista rápidamente pero ya era demasiado tarde, había capturado mi atención completamente. Más tarde esa noche, cuando todos comenzaron a marcharse uno tras otro dejando solo ecos lejanos de risas e historias compartidas detrás suyo,
él se acercó para ayudarme a recoger algunos platos olvidados sobre la mesa. ¿Te gustaría salir algún día? ¿Solo tú y yo?, preguntó sin rodeos mientras apilábamos los platos vacíos. La pregunta flotó entre nosotros como si el tiempo se detuviera por completo. Mis pensamientos luchaban contra mis deseos reprimidos mientras sopesaba las implicaciones detrás de sus palabras audaces. Sabía lo complicado e inapropiado que sería aceptar tal invitación. Sin embargo, no podía ignorar esa chispa creciente entre nosotros ni el deseo ardiente por explorarla más allá del ámbito familiar seguro donde habíamos estado hasta ahora. La decisión pendía sobre mí como una espada afilada lista para caer. Sabía que cualquier paso adelante podría cambiarlo todo irreversiblemente. El aire de la feria vibraba con risas y música, pero en mi interior solo había un torbellino de emociones. La atracción que había comenzado como una chispa ahora se sentía como un fuego incontrolable. Mientras caminábamos entre luces brillantes y el aroma de churros recién hechos, no podía evitar robarle miradas furtivas. Su sonrisa era deslumbrante y cada vez que nuestros ojos se encontraban, un escalofrío recorría mi espalda. ¿Te gustaría probar uno de esos?, preguntó, señalando un puesto de dulces. Su voz era suave, casi como un susurro en medio del bullicio. Claro, suena bien, respondí, intentando mantener la compostura. La conversación fluía con facilidad, pero había una tensión palpable entre nosotros que no podía ignorar. Mientras compartíamos el dulce, nuestras manos se rozaron accidentalmente. Un instante que duró demasiado, el contacto me hizo sentir una mezcla de culpa y deseo. No era solo un juego inocente, había algo más profundo en juego. ¿Por qué no venimos aquí más a menudo?, preguntó mientras miraba a su alrededor. Es divertido estar rodeados de tanta gente. La pregunta resonó en mí. Había algo triste en su tono, como si anhelara más que solo diversión superficial. Quizás porque la vida nos lleva por caminos diferentes, respondí con un tono melancólico. La conversación continuó y se tornó más personal. Hablamos sobre sueños perdidos y aspiraciones olvidadas. Cada palabra parecía desnudarnos emocionalmente, revelando partes ocultas de nosotros mismos que rara vez compartíamos con otros. Me gustaría saber más sobre ti, dijo al final de una historia que conté sobre mis años jóvenes en Sevilla. Sus ojos brillaban con curiosidad genuina. Hay poco que contar, murmuré sintiendo como la culpa comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. Era como si estuviera traicionando a mi esposo al abrirme así ante él. Todos tenemos historias, insistió él con una sonrisa traviesa. Incluso tú. Las luces parpadeantes comenzaron a desdibujarse mientras el mundo exterior se desvanecía. En ese momento todo lo que importaba era la conexión entre nosotros, la atracción se hacía imposible de ignorar. Y entonces ocurrió, una decisión impulsiva tomó forma en mi mente mientras nos acercábamos cada vez más el uno al otro. Nos besamos, fue un roce ligero al principio, pero pronto se convirtió en algo más intenso y lleno de significado. La culpa se transformó en un torrente de emociones contradictorias, placer y miedo danzaban juntos en mi corazón. Nos apartamos rápidamente, ambos sorprendidos por lo que acababa de suceder. Las risas y los gritos del festival parecían lejanos ahora, solo existíamos nosotros dos en ese instante robado del tiempo. Lo siento, balbuceé mientras me apartaba un poco, tratando de recobrar la compostura perdida. No tienes por qué disculparte, dijo él con una voz suave pero firme. Fue inesperado. Las palabras flotaron entre nosotros como si fueran hojas llevadas por el viento, no sabía cómo continuar después de ese momento tan revelador y arriesgado. Mientras caminábamos juntos hacia la salida del recinto ferial, las luces comenzaron a apagarse lentamente, marcando el final del evento nocturno y también el cierre de esa etapa tan delicada entre nosotros. Una parte deseaba seguir explorando lo que habíamos comenzado, otra parte sabía que cruzar esa línea podría tener consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Al llegar a casa esa noche, las imágenes del festival seguían dándome vueltas en la cabeza, las luces brillantes se mezclaban con el recuerdo del beso robado y las conversaciones profundas compartidas durante esas horas fugaces. La casa estaba silenciosa cuando entré, mi esposo ya dormía profundamente en nuestra cama. Me senté en la sala durante unos minutos, reflexionando sobre lo sucedido.
La culpa me envolvía como una manta pesada, cada latido parecía recordarme lo inapropiado que había sido dejarme llevar por mis sentimientos hacia alguien tan joven y cercano a mi familia. Sin embargo, no podía evitar sentirme viva por primera vez en años. Había algo refrescante en esta nueva conexión que me llenaba de energía e incertidumbre al mismo tiempo. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. Intenté actuar normalmente frente a mi esposo y mantener las apariencias ante los amigos comunes. Sin embargo, cada vez que veía al nieto adoptivo o recordaba nuestro encuentro secreto, una parte de mí anhelaba volver a experimentar esa chispa prohibida. Durante una cena familiar unos días después, noté cómo él me miraba desde el otro lado de la mesa con intensidad contenida. Sus ojos parecían buscar los míos constantemente mientras hablábamos sobre trivialidades cotidianas. Después de comer, decidí salir al patio para tomar aire fresco. Necesitaba despejar mi mente antes de enfrentar otra conversación incómoda con mi esposo sobre temas mundanos e irrelevantes para mí en ese momento. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban intensamente sobre Sevilla. Me dejé llevar por la belleza del momento cuando escuché pasos detrás de mí. Era él, había salido tras mis pasos sin hacer ruido alguno. ¿Te importa si me quedo aquí contigo?, preguntó suavemente mientras tomaba asiento junto a mí en la terraza iluminada tenuemente por faroles antiguos. No debería estar aquí, respondí rápidamente aunque sabía muy bien que deseaba su compañía más allá de cualquier razonamiento lógico o moralidad impuesta por nuestra situación actual. No tienes por qué sentirte mal, dijo él con sinceridad reflejada en su mirada profunda e inquisitiva. Solo somos dos personas hablando. Las palabras resonaron dentro mío como un eco persistente mientras luchaba contra mis propios pensamientos oscuros. ¿Qué significaría realmente esto? ¿Podría permitir que esta conexión floreciera aún sabiendo lo arriesgado e inapropiado que era? A medida que continuamos hablando bajo las estrellas brillantes sobre sueños perdidos y esperanzas futuras, sentí como la distancia emocional entre nosotros comenzaba a desvanecerse nuevamente hasta quedar casi inexistente. Pero sabía también que cada minuto pasado juntos hacía más difícil resistir esa atracción prohibida. Cada risa compartida aumentaba el peso del secreto oculto bajo capas invisibles pero pesadas como plomo dentro mío. El murmullo del bar se mezclaba con las risas de los amigos que me rodeaban. En medio de la música flamenca y el aroma a tapas recién hechas, la presión social se hacía palpable. Miradas curiosas se dirigían hacia mí mientras intentaba mantener una conversación ligera, pero mi mente no podía dejar de vagar hacia él. La idea de ser descubierta me llenaba de inquietud. La noche avanzaba y las copas se iban vaciando. Mis amigos hablaban sobre el festival que se acercaba, compartiendo anécdotas y recuerdos. Sin embargo, mi atención estaba en otra parte. Cada vez que alguien mencionaba el nombre de mi esposo, un escalofrío recorría mi espalda. La dualidad de mi vida se sentía más intensa que nunca. Un amigo me preguntó si asistiría a la feria. Claro, respondí con una sonrisa forzada, intentando ocultar el tumulto interno que me consumía. La feria significaba alegría y celebración para muchos, pero para mí era un recordatorio de lo que estaba en juego. La idea de perderlo todo por un impulso momentáneo me aterraba. Mientras reía y hacía comentarios sobre los trajes tradicionales, mis pensamientos vagaban hacia el nieto adoptivo de mi esposo. Su risa resonaba en mi mente como una melodía pegajosa, su mirada intensa desdibujaba las líneas entre lo correcto y lo incorrecto. En un instante recordé aquel beso inesperado que habíamos compartido, un momento robado en medio del caos emocional. La conversación giró hacia relaciones pasadas y secretos guardados. Uno de mis amigos reveló detalles sobre su propia vida amorosa, y sentí como la culpa comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. A veces hay que arriesgarse por amor, dijo con una sonrisa traviesa. Las palabras resonaron como un eco en mi interior, planteando preguntas incómodas sobre lo que realmente quería. Me levanté para ir al baño, buscando un momento a solas para aclarar mis pensamientos. Mientras caminaba por el pasillo iluminado tenuemente, una sensación extraña me invadió, era como si cada paso me acercara más a una decisión inevitable. Cuando regresé al bar, vi su figura entre la multitud y mi corazón dio un vuelco. Nuestros ojos se encontraron brevemente antes de que él apartara la mirada, como si también sintiera la tensión en el aire.
El ruido del bar parecía desvanecerse mientras nos acercábamos uno al otro sin pensarlo dos veces. El mundo exterior desapareció cuando nuestros labios se encontraron por segunda vez, fue un acto impulsivo que borró cualquier duda racional. Regresé a la mesa sintiendo el peso del secreto aún más intenso sobre mis hombros. Las risas continuaban a mi alrededor, pero ahora todo sonaba distante y ajeno. La vida seguía su curso mientras yo luchaba con decisiones que podrían cambiarlo todo. Un amigo sugirió salir a bailar flamenco al aire libre después de terminar las copas. Todos estaban entusiasmados con la idea. Acepté sin pensar demasiado en ello, quizás el movimiento ayudaría a despejarme la mente y a olvidar momentáneamente mis preocupaciones. Bailar entre amigos siempre había sido una forma liberadora de expresión para mí, pero aquella noche sentí cada paso como una carga adicional sobre mis hombros. Mientras giraba al ritmo del compás, era incapaz de disfrutar plenamente del momento, solo podía pensar en cómo ocultar lo que estaba sucediendo entre nosotros. Al finalizar la noche todos decidieron irse juntos a casa, pero yo sabía que tenía que enfrentarme a esa realidad inquietante sola. Me despedí con una sonrisa forzada y caminé hacia casa sintiendo cómo cada paso se volvía más pesado. Al entrar en casa el silencio era abrumador, todo estaba tal cual lo había dejado antes de salir, las luces tenues iluminaban los recuerdos familiares dispersos por toda la sala. Mi esposo aún no había llegado, debía estar disfrutando alguna reunión con amigos o trabajando en su taller. Me senté en el sofá con una copa de vino tinto entre las manos mientras reflexionaba sobre lo ocurrido esa noche. Había cruzado líneas invisibles y ahora no podía retroceder. La atracción por él crecía cada día más fuerte mientras luchaba contra los sentimientos encontrados hacia mi esposo. El miedo a ser descubierta se apoderó nuevamente de mí cuando escuché pasos acercándose por el pasillo. Era él regresando tarde después de una larga jornada laboral o quizás alguna reunión social imprevista. Su figura apareció en la puerta del salón y su rostro mostraba cansancio pero también cariño al verme allí esperándolo. ¿Todo bien?, preguntó con esa voz suave que siempre me había reconfortado. Sí, respondí rápidamente mientras intentaba evitar su mirada inquisitiva. La conversación fluyó naturalmente mientras compartíamos anécdotas del día. Él parecía ajeno al conflicto interno que me consumía por dentro. Sin embargo, cada palabra pronunciada aumentaba el peso del secreto oculto entre nosotros dos. Él jamás podría imaginar lo que realmente estaba pasando en mi corazón. Esa noche fue larga y llena de pensamientos contradictorios. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro sonriendo bajo las luces brillantes del bar donde habíamos compartido tanto más que palabras vacías. Finalmente caí en un sueño inquieto plagado de imágenes confusas, risas compartidas junto al fuego del hogar familiar contrastadas con momentos robados llenos de incertidumbre e impulsos prohibidos. El amanecer llegó sin piedad y con él nuevas decisiones por tomar. La mañana se presentó con un aire fresco, pero mi corazón seguía atrapado en la confusión de la noche anterior. Mientras preparaba el desayuno, cada sonido en la casa parecía amplificado, recordándome lo que había sucedido. La risa de mi esposo resonaba en el pasillo, ajeno a los secretos que pesaban sobre mis hombros. No podía evitar sentirme dividida entre dos mundos, el hogar que había construido y la conexión inesperada que me unía al joven. Esa tarde decidí dar un paseo por las calles de Sevilla. La ciudad vibraba con la energía de los preparativos para la feria de abril. Las luces brillantes y los aromas de tapas recién hechas llenaban el aire. Sin embargo, mi mente estaba lejos de esos placeres sencillos. Cada vez que veía a un grupo de jóvenes riendo y disfrutando, pensaba en él. En su mirada intensa y en cómo me hacía sentir viva nuevamente. Al llegar al barrio de Santa Cruz, me senté en una terraza con vistas a una plaza llena de vida. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosas. En ese momento decidí que debía enfrentar mis sentimientos. No podía seguir viviendo así, atrapada entre lo correcto y lo que deseaba. Mientras reflexionaba, escuché una voz familiar detrás de mí. Era él. Se acercó con una sonrisa tímida que hizo que mi corazón latiera más rápido. «Hola», dijo. «¿Te importa si me siento?» Asentí sin poder articular palabra. La tensión era palpable entre nosotros mientras tomábamos asiento uno frente al otro.
He estado pensando, comenzó él, sobre lo que pasó anoche. Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta, no sabía cómo responder sin comprometerme más de lo que ya estaba. Es complicado, respondí finalmente. No sé si deberíamos hablar de eso. Él se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los míos. No quiero que esto termine aquí, dijo con sinceridad. Siento algo por ti. El peso de sus palabras me aplastó como una ola imparable. En ese instante comprendí que no solo era una atracción física, era algo más profundo y peligroso. La conversación fluyó entre nosotros como si siempre hubiésemos compartido esos pensamientos ocultos. Hablamos sobre nuestras vidas, nuestras inseguridades y lo que significaba para cada uno estar atrapados en esta situación tan delicada. Reveló secretos familiares sobre su infancia adoptiva que nunca había imaginado, historias llenas de dolor y lucha por encontrar su lugar en el mundo. Me di cuenta de cuánto necesitábamos ese momento juntos para desahogar nuestras almas atormentadas por las circunstancias. Cada palabra intercambiada nos acercaba más y más a un abismo del cual no sabía si podría regresar. A medida que caía la noche, el ambiente se tornó íntimo y cargado de emociones no expresadas. La luz tenue del atardecer nos envolvía como un manto protector mientras nuestras manos se buscaban involuntariamente sobre la mesa. Fue entonces cuando sentí un impulso irrefrenable, necesitaba estar cerca de él, mucho más allá de las palabras compartidas en esa terraza iluminada por faroles antiguos. Sin pensarlo dos veces, le propuse ir a mi casa, necesitábamos hablar sin interrupciones ni miradas curiosas alrededor nuestro. Él aceptó sin dudarlo, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y miedo ante lo desconocido. Al llegar a casa, cerré la puerta tras nosotros con un golpe sordo que resonó como un eco en mi mente, era el sonido del final del mundo tal como lo conocía hasta entonces. Pasamos la noche juntos, las horas se desvanecieron mientras discutíamos todo lo que habíamos guardado durante tanto tiempo, nuestros miedos, deseos e inseguridades compartidas bajo el mismo techo familiar donde tantas memorias habían sido forjadas. Las conversaciones fluyeron como si el tiempo se hubiera detenido. Cada risa compartida era una chispa encendida entre nosotros y cada mirada intensa provocaba temores ocultos sobre lo inevitable. ¿Qué pasaría si alguien nos descubría? Cuando finalmente nos quedamos callados bajo la luz tenue del salón, comprendí cuán frágil era nuestra situación. Todo podía derrumbarse con solo un mal paso o una palabra mal pronunciada. A medida que avanzaba la noche sentí como las sombras danzaban alrededor nuestro, reflejos distorsionados del camino incierto por delante. La realidad comenzaba a pesar más pesado sobre mis hombros. ¿Podría continuar así? ¿Podría vivir con este secreto? No había respuestas claras esa noche, solo promesas silenciosas flotaban entre nosotros mientras intentábamos encontrar consuelo en nuestra conexión prohibida. La línea entre lo correcto y lo incorrecto se desdibujaba aún más mientras me perdía en sus ojos oscuros llenos de complicidad e incertidumbre. El amanecer llegó sin piedad nuevamente al día siguiente. Las luces del alba entraron por las ventanas como recordatorios crueles del mundo exterior al cual debíamos regresar pronto. Un mundo donde éramos simplemente familiares y donde nuestras acciones podrían destruir todo lo construido hasta ahora. Mientras me preparaba para enfrentar otro día lleno de dudas y miradas inquisitivas, sabía muy bien que nada volvería a ser igual después de aquella noche compartida. Habíamos cruzado un umbral del cual no había retorno posible. La rutina diaria se instaló con una pesadez que nunca había conocido. Al salir de casa, el brillo del sol en Sevilla me pareció un insulto a mi estado interno. Caminé hacia el mercado, donde la gente charlaba animadamente y las risas resonaban entre los puestos de frutas frescas y flores coloridas. Todo parecía ajeno a la tormenta que se gestaba en mi interior. Mientras compraba algunos ingredientes para la comida, noté que las miradas de mis amigos se volvían más intensas. Sus sonrisas eran cálidas, pero había algo más detrás de ellas, como si supieran algo que yo intentaba ocultar. La presión aumentaba con cada conversación trivial. ¿Cómo va todo en casa?, preguntó una amiga, y su tono me hizo sentir expuesta. Todo bien, respondí con una sonrisa forzada, mientras el corazón me latía con fuerza. En mi mente las imágenes de aquella noche compartida volvían una y otra vez, el roce de nuestras manos, la complicidad en nuestras miradas. Era un secreto que no podía compartir,
pero que pesaba como una losa en mi pecho. Más tarde el evento social al que asistimos esa noche era un encuentro familiar. La casa estaba llena de risas y música flamenca, el ambiente vibrante contrastaba con mi creciente ansiedad. Mi esposo parecía disfrutar del momento, riendo con sus amigos mientras yo intentaba mantenerme ocupada en la cocina. Cada vez que escuchaba su risa, un nudo se formaba en mi estómago. El nieto adoptivo llegó poco después, su presencia iluminó la habitación como un rayo de sol atravesando nubes oscuras. Intenté actuar normalmente, pero cada mirada furtiva entre nosotros era como un eco ensordecedor. Un instante compartido en la cocina bastó para recordarme lo cerca que estábamos, él estaba allí, a solo unos pasos, y sin embargo había un abismo entre nosotros. Cuando mis ojos se encontraron con los suyos durante una conversación trivial sobre los platos preparados, sentí un escalofrío recorrerme. ¿Te gusta esto?, preguntó él con una sonrisa sincera. Es uno de mis favoritos, respondí tratando de mantener la voz firme. Pero dentro de mí había un torbellino emocional. La velada avanzó y las conversaciones fluyeron sin parar. Sin embargo, mi mente estaba atrapada en pensamientos oscuros sobre lo que podría suceder si alguien descubría nuestro secreto. En un momento dado vi a uno de mis amigos mirándonos fijamente desde el otro lado del salón, su expresión cambió sutilmente y eso encendió todas mis alarmas internas. ¿Qué te pasa?, me preguntó mi esposo cuando regresé a su lado tras servir unas tapas. Nada, respondí rápidamente sintiendo como la culpa comenzaba a carcomerme por dentro. Sin embargo, no podía ignorar esa sensación creciente de ser observada. A medida que las horas pasaban y la música seguía sonando alegremente en el fondo, decidí retirarme al jardín para tomar aire fresco y despejar mi mente. El aire nocturno era fresco y olía a jazmines. Me sentí momentáneamente libre hasta que escuché pasos detrás de mí. Era él, su mirada reflejaba preocupación y curiosidad al mismo tiempo. ¿Estás bien?, preguntó suavemente mientras se acercaba a mí. Solo necesito un momento, contesté tratando de sonar despreocupada aunque sabía que no podía escapar tan fácilmente del peso del secreto que llevábamos juntos. Hay algo extraño en el ambiente, dijo él mirando hacia adentro donde las risas aún resonaban. Siento que alguien sospecha. Sus palabras calaron hondo en mí, esa sensación inquietante no era solo mía. La idea de ser descubiertos comenzaba a convertirse en una sombra constante sobre nuestras interacciones diarias. De repente escuchamos voces acercándose al jardín y ambos nos miramos rápidamente antes de separarnos ligeramente para evitar levantar sospechas. La tensión aumentó cuando vi a uno de nuestros amigos entrar al jardín, su expresión cambió al vernos juntos. ¿Qué hacéis aquí?, preguntó con una sonrisa burlona, pero sus ojos mostraban más interés del esperado. Solo disfrutando del aire fresco, respondí rápidamente antes de sentir cómo el sudor comenzaba a brotar por mi frente al pensar si realmente creería nuestra versión. Él asintió pero no pareció convencido del todo antes de volver al interior dejando tras él una sensación inquietante flotando entre nosotros dos. Esa noche fue larga y llena de tensión silenciosa. Cada vez que alguien reía o hablaba más alto dentro de la casa sentía cómo aumentaban mis nervios por lo que podría suceder si alguien revelara nuestro secreto oscuro. Finalmente logré escapar hacia mi habitación cuando todos comenzaron a despedirse, sin embargo, esa sensación persistente no desapareció ni siquiera cuando estuve sola bajo las sábanas. Los días siguientes fueron aún más complicados mientras tratábamos de mantener las apariencias ante todos los demás. Las miradas furtivas se volvieron parte del día a día, cada encuentro accidental parecía cargado con significado oculto y cada sonrisa compartida traía consigo nuevas oleadas de culpa. Una tarde decidí buscar respuestas sobre lo que realmente estaba sintiendo por él y si valdría la pena arriesgarlo todo por este secreto prohibido que nos ataba mutuamente sin poder liberarnos del peso emocional asociado a ello. Mientras caminábamos por las calles adoquinadas después del trabajo un día cualquiera decidí plantearle directamente mis dudas. ¿Qué piensas sobre todo esto? Su rostro se tornó serio ante mi pregunta directa mientras buscábamos un rincón tranquilo lejos del bullicio habitual sevillano. Es complicado, dijo finalmente tras unos momentos pensativos antes de añadir, no sé si deberíamos seguir así. Ese simple comentario golpeó como una campana resonante dentro mío. ¿Estaría dispuesto también a dejarlo todo atrás?
En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra conexión e incluso cuestioné si realmente valía la pena seguir adelante o simplemente dejarlo ir antes de perderlo todo. Pero justo cuando creíamos tener claro nuestro camino hacia adelante escuchamos murmullos detrás nuestro. Alguien nos observaba nuevamente desde lejos. La tensión en el aire se hizo palpable. Miré a mi alrededor, buscando la fuente de los murmullos que parecían acercarse cada vez más. La mirada de mi esposo, que hasta ese momento había permanecido distraída, se tornó inquisitiva. Su expresión reflejaba una mezcla de curiosidad y preocupación, como si pudiera intuir que algo no estaba bien. ¿Te pasa algo?, preguntó su voz resonando en el silencio del bar. Intenté sonreír con naturalidad, pero el gesto se sintió forzado. La presión de la situación me oprimía el pecho. No solo pensaba en lo que dijiste antes, respondí evasiva. Pero mis pensamientos estaban lejos de allí, volaban hacia el nieto adoptivo que había comenzado a ser una parte ineludible de mis días. El ambiente en el bar era festivo, lleno de risas y conversaciones animadas, pero para mí todo se tornaba borroso. La feria de abril había dejado su huella en Sevilla y sus calles estaban adornadas con luces y colores vibrantes, sin embargo, esa alegría parecía distante ante la tormenta emocional que me asediaba. La discusión con mi esposo sobre la familia había abierto viejas heridas que creía cerradas. Recordé cómo él siempre había puesto a su familia por encima de todo, incluso de sus propios deseos y sueños. ¿Y tú qué deseas realmente?, me pregunté en un susurro interno mientras él continuaba hablando sobre planes futuros. En medio del ruido del bar, un mensaje llegó a mi mente: ¿qué pasaría si decidiera dejar todo atrás? La idea era tentadora pero aterradora al mismo tiempo. Sabía que la relación con el nieto adoptivo no solo era inapropiada por la diferencia de edad, también ponía en riesgo los cimientos de mi vida actual. De repente vi su figura al otro lado del bar. Su presencia iluminó el lugar y sentí un tirón en mi corazón al recordarlo riendo como si nada importara. Pero ahora todo estaba nublado por las dudas y los miedos que me atormentaban. ¿Lo conoces?, preguntó mi esposo al notar mi distracción. La pregunta me tomó por sorpresa y tuve que pensar rápido. Solo un amigo, respondí con ligereza, aunque sabía que esa respuesta era insuficiente para ocultar la verdad detrás de mis sentimientos. Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando vi cómo el nieto adoptivo se acercaba lentamente hacia nosotros. Su mirada buscaba la mía y sentí una mezcla de emoción y temor al mismo tiempo. «Hola», dijo él con una sonrisa casi inocente que desarmó mis defensas momentáneamente. «Hola», respondí con un hilo de voz, incapaz de articular algo más profundo mientras mi esposo lo saludaba cordialmente. La conversación fluyó entre ellos mientras yo permanecía atrapada entre dos mundos, uno donde cumplía con mis deberes como esposa y otro donde mis deseos reprimidos luchaban por salir a la superficie. El contraste era abismal y cada palabra intercambiada entre ellos parecía hacer eco dentro mío. No pasó mucho tiempo antes de que una discusión inesperada surgiera entre mi esposo y yo sobre la familia, un tema delicado que siempre había estado latente entre nosotros. «Siempre te preocupas por todos menos por ti misma», dijo él con frustración acumulada tras años de sacrificios mutuos. «No es cierto», respondí defensivamente, pero sabía que había algo de verdad en sus palabras. En ese momento comprendí cuán atrapada me sentía entre las expectativas familiares y mis propios deseos. Mientras observaba a mi esposo hablar apasionadamente sobre nuestros hijos y su futuro juntos, sentí como las palabras del nieto adoptivo resonaban en mí: ¿estás dispuesta a dejarlo todo atrás? Esa pregunta me persiguió como un eco inquietante. La conversación terminó abruptamente cuando él se dio cuenta del silencio tenso entre nosotros. Miradas cargadas llenaron el espacio vacío que nos separaba emocionalmente. Sin embargo, antes de poder procesar lo ocurrido, el nieto adoptivo hizo un gesto para despedirse rápidamente. «Nos vemos luego», dijo mientras se alejaba sin mirar atrás. Esa despedida fue como un golpe bajo, una señal clara del distanciamiento que comenzaba a formarse entre nosotros debido a las circunstancias complicadas en las cuales nos encontrábamos atrapados. Esa noche regresé a casa sintiéndome más perdida que nunca. Las luces brillantes de Sevilla no lograron iluminar mis pensamientos oscuros ni ahogar los sentimientos contradictorios dentro mío.
La culpa me devoraba lentamente mientras trataba desesperadamente de encontrar claridad en medio del caos emocional. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en la sala leyendo un libro antiguo. Su concentración era evidente mientras yo luchaba contra las emociones desbordantes dentro mío. ¿Todo bien?, preguntó sin levantar la vista del libro. Sí, mentí nuevamente, aunque sabía muy bien que esa respuesta no reflejaba lo que realmente estaba sucediendo dentro mío. Sin embargo, esa noche no podía evitar sentirme sola, incluso rodeada por las paredes familiares llenas de recuerdos compartidos, recuerdos ahora manchados por la sombra del secreto oculto entre nosotros dos. Los días siguientes fueron difíciles. Intenté mantenerme ocupada con tareas diarias, pero cada rincón recordaba momentos compartidos con el nieto adoptivo. Risas furtivas durante cenas familiares o miradas cómplices durante reuniones sociales donde ambos sabíamos lo prohibido detrás de nuestras acciones cotidianas. Finalmente llegó un día donde decidí enfrentarme a mis sentimientos directamente. Necesitaba saber si realmente valía la pena seguir adelante o si debía poner fin a esta historia antes de perderlo todo definitivamente. Desperté esa mañana sintiendo una determinación renovada y decidí salir para encontrarlo sin previo aviso. Quería hablarle cara a cara sobre lo sucedido entre nosotros, sobre los besos robados y las promesas silenciosas compartidas bajo las estrellas sevillanas, pero cuando llegué al lugar donde solíamos encontrarnos, él no estaba allí. Miré alrededor esperando verlo aparecer en cualquier momento, pero solo encontré vacío donde solían estar nuestras risas compartidas. Mi corazón comenzó a latir más rápido ante la posibilidad inquietante. ¿Habría decidido alejarse? ¿Habría comprendido lo peligroso e inapropiado que era nuestro vínculo? En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra conexión e incluso cuestioné si realmente valía la pena seguir adelante o simplemente dejarlo ir antes de perderlo todo. La mañana siguiente el aire en la casa se sentía diferente, cargado de una tensión que no podía ignorar. Busqué en mi mente las palabras adecuadas para afrontar lo que había sucedido. La culpa me envolvía como un manto pesado, recordándome constantemente lo que estaba en juego. La imagen del nieto adoptivo se desdibujaba entre mis pensamientos, pero la sensación de su cercanía persistía. Mientras preparaba el desayuno, mis manos temblaban ligeramente. El aroma del café no lograba despejar la confusión que me invadía. Recordé el diario antiguo de mi esposo que había encontrado en el desván. Sus páginas estaban llenas de reflexiones y secretos que nunca había imaginado. Quizás ahí podría encontrar algún tipo de respuesta o al menos, un sentido de claridad sobre mi situación. Decidí que antes de enfrentar a mi esposo o al nieto adoptivo, debía leerlo con atención. Al abrirlo, las palabras parecían cobrar vida. Hablaba de sueños perdidos y decisiones difíciles. Cada frase resonaba en mí como un eco lejano y doloroso. Las revelaciones sobre su juventud y sus propias luchas amorosas me hicieron cuestionar si alguna vez había sido completamente honesta conmigo misma. La tarde llegó sin que yo me diera cuenta. Me encontré en el parque cercano a casa, donde solía pasear con mi esposo en días soleados. El bullicio de los niños jugando y las parejas disfrutando del tiempo juntos contrastaban con mi creciente inquietud interna. En medio de esta agitación, vi una figura familiar al otro lado del camino. Era él. Al principio, no sabía si acercarme o dar media vuelta. Su mirada era distante y eso me preocupó aún más. Caminé hacia él con la esperanza de poder romper ese silencio incómodo que se había instalado entre nosotros desde nuestra última conversación. «Hola», dije con voz temblorosa. «¿Cómo has estado?» Él asintió sin sonreír y respondió. «He estado bien, supongo». El tono frío hizo que mi corazón se encogiera. Sentí que había una barrera entre nosotros, algo que habíamos construido juntos pero que ahora nos separaba más que nunca. Quería disculparme por lo ocurrido, continué. No debió haber pasado. Él bajó la mirada hacia el suelo y luego volvió a mirarme con una intensidad que me desconcertó. «No sé si eso cambia las cosas», dijo finalmente. «Todo ha cambiado desde entonces». Las palabras flotaron en el aire como un recordatorio doloroso de lo frágil que era nuestra relación. Intenté buscar algo más para decirle, pero las palabras se negaban a salir. Un silencio incómodo nos envolvió mientras los sonidos del parque seguían su curso normal a nuestro alrededor.
En ese momento comprendí cuán lejos habíamos llegado desde aquella primera atracción inocente en la feria local. ¿Qué quieres hacer? Pregunté finalmente, sintiendo la necesidad de clarificar nuestra situación antes de dar otro paso en falso. Él se encogió de hombros como si no tuviera respuesta clara para mí ni para sí mismo. No lo sé. Tal vez deberíamos dejarlo así, respondió con voz apagada. Su respuesta caló hondo en mí, era lo último que quería escuchar, pero también sabía que tenía sentido dadas las circunstancias actuales. Sin embargo, algo dentro de mí se rebeló ante esa idea, no podía aceptar tan fácilmente el final de algo tan intenso. Mientras nos mirábamos fijamente, un grupo de jóvenes pasó corriendo junto a nosotros riendo y disfrutando del día soleado. La alegría ajena contrastaba enormemente con nuestro estado emocional sombrío. En un impulso repentino decidí actuar sin pensar más allá del momento presente. ¿Te gustaría dar un paseo? Tal vez podamos hablar un poco más, sugerí. Él dudó por un instante antes de asentir lentamente con la cabeza. Caminamos juntos por el parque sin rumbo fijo, cada paso parecía cargado de significados ocultos y decisiones no tomadas. Mientras caminábamos recordé aquellos momentos compartidos llenos de risas y confidencias, deseaba recuperar esa conexión perdida aunque solo fuera por unos instantes más. Sin embargo, cada palabra parecía caer pesada entre nosotros como si estuviéramos atrapados en una red invisible tejida por nuestras propias acciones pasadas. Al final del paseo llegamos a un banco solitario bajo la sombra de un árbol frondoso, decidimos sentarnos allí para descansar un momento mientras contemplábamos los rostros alegres alrededor nuestro. ¿Qué piensas sobre todo esto? Pregunté con sinceridad mientras miraba sus ojos profundos llenos de incertidumbre. Él suspiró profundamente antes de responder. No sé. Me siento confundido. A veces creo que deberíamos seguir adelante como si nada hubiera pasado. Las palabras resonaron en mí como campanas sonando a lo lejos, sabía muy bien lo complicado que sería volver atrás después de todo lo vivido juntos. El tiempo parecía detenerse mientras reflexionábamos sobre nuestras vidas separadas pero entrelazadas por este secreto oscuro y complicado. Ambos sabíamos que no podía haber vuelta atrás sin consecuencias dolorosas para todos los involucrados. Finalmente decidimos levantarnos del banco, era hora de regresar a casa antes de perder completamente el control sobre nuestras emociones ya desgastadas por esta carga tan pesada e inapropiada entre nosotros dos. A medida que caminábamos juntos nuevamente hacia nuestros destinos separados, una sensación inquietante comenzó a tomar forma dentro mí, ¿podría realmente dejarlo ir? ¿O este momento sería solo uno más en nuestra historia llena de decisiones difíciles? Al llegar a la entrada del parque nos detuvimos, nuestras miradas se encontraron una vez más y sentí una conexión casi palpable flotando entre nosotros aunque también había distancia emocional presente. Sin poder resistirlo más decidí hablar. No quiero perderte. Él simplemente asintió lentamente antes de apartar la mirada hacia el suelo nuevamente como si mis palabras fueran demasiado pesadas para soportar. Y así nos despedimos sin promesas ni certezas claras sobre nuestro futuro. Solo quedaba una bruma densa llena de dudas e inseguridades mientras cada uno regresaba a su propia realidad marcada por secretos inconfesables. La mañana llegó con un aire denso, como si Sevilla misma supiera de la tormenta que se avecinaba. Me desperté con el corazón acelerado, cada latido resonando en mi pecho como un recordatorio de lo que estaba en juego. Había decidido enfrentar la situación, pero el destino tenía otros planes. Mi esposo, siempre tan perceptivo, notó algo diferente en mí. En el desayuno su mirada se posó en mí con una intensidad que me hizo sentir expuesta. Intenté mantener una conversación ligera, hablando sobre el clima y los planes del día, pero cada palabra se sentía como un intento fallido de ocultar un secreto abrumador. ¿Todo bien?, preguntó él frunciendo el ceño. Sí, claro, respondí forzando una sonrisa que no llegó a mis ojos. El silencio que siguió fue pesado. La presión aumentaba y sabía que debía actuar antes de que mis pensamientos me traicionaran por completo. Decidí salir a caminar por las calles empedradas de Sevilla, buscando claridad en medio del bullicio del día. Mientras paseaba por la Plaza de España, recordé aquellos momentos compartidos con el nieto adoptivo. Cada risa y cada mirada cómplice parecían ahora ecos lejanos.
Pero había algo más profundo, una conexión que crecía a pesar de las circunstancias. Esa mezcla de emoción y culpa era abrumadora. De repente vi su figura al otro lado de la plaza. Su presencia era un imán para mis emociones contradictorias. Me acerqué lentamente y nuestras miradas se encontraron, había un entendimiento silencioso entre nosotros. Sin embargo, su expresión era seria, como si estuviera lidiando con sus propios demonios. Necesitamos hablar, dijo él sin rodeos. Asentí y lo seguí hasta un rincón menos concurrido donde la multitud no podía oírnos. La tensión era palpable mientras él tomaba aire profundamente antes de continuar. No puedo seguir así, confesó con voz temblorosa. Siento cosas por ti que no debería sentir. Las palabras resonaron en mi mente como un eco incesante. Sabía que las cosas no podían continuar de esta manera, el peso del secreto nos aplastaba a ambos. Yo también, empecé a decir, pero mi voz se quebró ante la realidad inminente. Fue entonces cuando escuchamos pasos apresurados detrás de nosotros. Mi corazón se detuvo al ver a mi esposo acercándose con una expresión grave en su rostro. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó él con un tono que no admitía respuestas evasivas. El mundo se detuvo por un instante, sentí como el aire se volvía espeso y frío alrededor nuestro. No había forma de escapar ahora, las palabras estaban listas para ser pronunciadas y las consecuencias eran inevitables. Mi esposo miró entre nosotros dos con incredulidad antes de avanzar hacia mí con furia contenida. ¿Me lo vas a decir tú o debo asumirlo? Su voz temblaba entre la rabia y la tristeza. Antes de poder responder, el nieto adoptivo tomó la palabra. Lo siento mucho. No quería que esto sucediera así. La mirada de mi esposo se centró en él como si estuviera tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. El tiempo pareció detenerse mientras sus ojos pasaban del shock a una profunda decepción. En ese momento crítico, decidí dar un paso adelante para intentar aclarar la situación. No es lo que parece. Pero mis palabras fueron interrumpidas por la risa amarga de mi esposo. ¿Qué es entonces? ¿Un juego? ¿Una aventura? Su tono cortante me atravesó como una daga, cada palabra era un recordatorio del dolor causado por mis decisiones egoístas. El ambiente estaba cargado de emociones crudas, traición, confusión y desilusión flotaban entre nosotros como sombras amenazantes. El nieto adoptivo dio un paso atrás como si fuera incapaz de soportar el peso del momento, sus ojos reflejaban angustia y deseo al mismo tiempo. Era evidente que él también estaba atrapado en esta red compleja e inescapable creada por nuestras acciones. Miré a mi esposo nuevamente, su expresión era una mezcla devastadora entre dolor y furia contenida. Sabía que había cruzado una línea irreversible y eso significaba enfrentar las consecuencias sin importar cuán duras fueran. En ese instante decisivo, sentí como todo lo construido durante años comenzaba a desmoronarse frente a mí como castillos de arena arrastrados por la marea alta. Las risas compartidas en fiestas familiares ahora parecían ecos lejanos, los momentos felices eran recuerdos distorsionados por este nuevo caos emocional. Fue entonces cuando decidí ser honesta. Te debo una explicación. Pero antes de poder articular más palabras adecuadas para mitigar el daño causado, mi esposo levantó la mano para detenerme. No quiero escuchar nada más, dijo con firmeza. Esto es inaceptable. Sus ojos estaban llenos de decepción mientras giraba sobre sus talones para marcharse rápidamente dejando atrás ese rincón donde todo había estallado en mil pedazos ante mis ojos atónitos. El silencio tras su partida se sentía ensordecedor. Solo quedábamos nosotros dos, yo y el nieto adoptivo enfrentando las secuelas inminentes del desastre emocional que habíamos creado juntos sin pensar en las repercusiones reales ni en los corazones rotos dejados atrás. Él me miró fijamente. ¿Qué hacemos ahora? La pregunta flotó entre nosotros como una nube oscura llena de incertidumbre e inseguridad sobre nuestro futuro inmediato. Ya no había más caminos sencillos ni atajos disponibles para escapar del tumulto emocional desatado por nuestras decisiones imprudentes.
Mientras reflexionábamos sobre lo sucedido, comprendí que cada uno debía afrontar sus propias decisiones. Yo debía lidiar con la pérdida posiblemente irreversible del amor familiar mientras él enfrentaría su propio dilema relacionado con los sentimientos complicados hacia mí en medio del caos generado por esta relación prohibida. Las calles vibrantes de Sevilla parecían burlarse ahora al reflejar nuestra confusión interna. Cada paso dado hacia adelante solo aumentaba nuestra desesperación al darnos cuenta del abismo abierto ante nosotros sin ningún camino claro hacia la redención o reconciliación posible. Y así quedamos atrapados entre recuerdos felices perdidos y futuros inciertos sin saber si alguna vez podríamos reconstruir lo destruido o si simplemente estábamos condenados a vivir con este secreto desgarrador para siempre.